Bueno, acá estamos, vamos a dar comienzo a un tema nuevo. Después, si quieren, hacemos un repaso de lo que vimos anterior y si tienen alguna duda sobre algún ejercicio que hayan realizado, lo vemos. Pero voy a arrancar por lo menos con esto, así no nos atrasamos tanto, ya que son demasiados temas los que tenemos que ver. Bueno, la unidad anterior o lo que vimos las últimas dos clases fue algo de estática, o sea, necesitamos entender el principio de estática y entender la condición de equilibrio en la cual nosotros en la física decimos que es estática, cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ese cuerpo se encuentra en un estado de equilibrio. Y cuando decimos equilibrio es porque no hay un movimiento asociado, ¿sí? A no ser de que ese movimiento, ¿sí? Sea un movimiento constante en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ahora, cuando esas sumatorias de fuerza pasa a ser distinto de cero, nos encontramos en un movimiento propiamente dicho. O sea, ya cuando la suma de dos o tres fuerzas es distinto de cero, no mantenemos más la condición de equilibrio y empezamos a tener movimientos, ¿sí? De distintos tipos, que ahora lo vamos a ver. Y esos movimientos los vamos a tratar de estudiar primero en una dimensión, ¿sí? Después los podemos ver en dos dimensiones y a partir de eso dar un montón de experiencias cotidianas a partir de cómo genero yo un movimiento y qué efecto tendría. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Básicamente describe un montón de ejemplos. Siempre y cuando todas las condiciones o todas las interacciones que nosotros podamos traer en ese movimiento no las tengamos presentes. Cuando digo interacciones hablo de fuerzas que también van a intervenir y que van a hacer de que ese movimiento no sea tan matemático como lo vamos a tratar de ver. Todo ese estudio de cuando las cosas o los cuerpos se encuentran en movimiento, dentro de la mecánica clásica lo llamamos cinemática, ¿sí? Cinemática tiene que ver con una cuestión de velocidad, o sea, cinemática es una palabra derivada del griego que hace referencia a velocidad o a movimiento, ¿sí? En función del tiempo. ¿Bien? Bueno, dentro de los movimientos posibles, ¿sí? Dentro de los movimientos posibles en la física, nosotros los podemos categorizar esos movimientos, ¿sí? Hay una clasificación muy sencilla y tenemos tres tipos de movimientos, ¿sí? Y lo dice la palabra, aquellos que son traslacionales, o sea, que nos trasladamos de un punto al otro, o sea, cuando el cuerpo se mueve del punto A al punto B, ¿sí? Ese es un tipo de movimiento y sigue una lógica constructiva ese movimiento, que es lo que vamos a tratar de ver. Después tenemos movimientos rotacionales, ¿sí? Que son cuando empiezan a girar sobre su propio eje. Lo vimos en la unidad anterior cuando hablamos del torno o del cilindro que genera un torno o de las ruedas de una polea, donde a través de un movimiento circular o rotacional lo hacemos, obtenemos un movimiento y ahí vamos a considerar algunas variables también. Y después tenemos un movimiento que es mucho más relacionado a lo que es la física molecular, que tiene que ver con un movimiento vibratorio y está muy íntimamente relacionado con esa física molecular cuando yo voy a describir algunos conceptos como entropía y entalpía y más relacionado a la termodinámica de la física y no propiamente en sí. No significa que no pertenezca dentro de la física clásica, pero siempre, o de la física mecánica clásica, pero no es objeto de nuestra materia y de nuestro estudio hablar de las vibraciones de los cuerpos o de los elementos que conforman un cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de movimientos traslacionales, el simple hecho de manejarnos sobre un automóvil, el simple hecho de andar en bicicleta, el simple hecho de caminar, el simple hecho de arrojar una pelota, patear una pelota, no sé, hay un montón de movimientos que van a ser traslacionales y eso hace referencia sobre lo que es la traslación, o sea, sobre lo que es ir del punto A al punto B. Y ahí está bueno también dejar un ejemplo en claro que tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? No es lo mismo la distancia que yo haga en la física, ¿vamos?
al desplazamiento. El desplazamiento es cuánto recorrido yo hago y la distancia es qué unidad medida tiene ese recorrido. Y no siempre, sí, el desplazamiento va de la mano de la distancia recorrida. En una línea recta, sí concuerdan, pero en un sistema rotacional ya vamos a ver que el desplazamiento es distinto, ¿sí? A la distancia que recorre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando hablemos de desplazamiento, estamos hablando de posiciones en un eje o en una dimensión o en dos dimensiones, ¿sí? El efecto de la Tierra girando sobre nuestro propio eje es un ejemplo claro de un movimiento rotacional. No sé, el lavarropa cuando está girando es un efecto rotacional. Los motores, una rueda, todo eso son efectos rotacionales sobre un propio eje, ¿sí? Inclusive, no sé, estoy pensando en otro efecto rotacional, eh, no sé, cuando Mentira. hacemos girar el torno, la manivela del torno es un efecto rotacional, es un movimiento rotacional, y ahí nosotros vamos a considerar otras variables muy similares a la de en una dimensión, a movimientos traslacionales, pero con respecto a la rotación o a la cinemática rotacional. Y después, aquellos que son vibratorios, como les explicaba yo, no solo se puede explicar desde la vibración de una molécula y cómo vibran dentro de una estructura atómica, sino que también, por ejemplo, lo empezamos a estudiar con movimientos simples. Por ejemplo, el péndulo es un movimiento vibratorio. Cuando hablemos de movimientos vibratorios, o por lo menos ustedes a lo mejor lo pueden sentir, vamos a hablar de, por ejemplo, movimientos armónicos simples o movimientos armónicos. ¿Y eso qué significa? Que se mueve de una manera, ¿sí? Constante, ¿sí? Con un movimiento bien definido de un lugar al otro, de manera armónica. ¿Y eso qué significa de manera armónica? De una manera periódica y constante en el tiempo, ¿sí? El péndulo de un reloj, por ejemplo, es un movimiento vibratorio y Uniforme, el rotacional. Y profe a también partir, ¿cómo? es uniforme también. Es uniforme, después lo vamos a ver. Puede ser uniforme o puede no ser uniforme, todo dependiendo de la fuerza externa, que eso es lo que vamos a tratar de ver. Pero sí, no, normalmente es uniforme para que sea un movimiento vibratorio armónico simple. Es más, cuando uno empieza a estudiar vibración, en realidad comenzamos con el concepto de movimiento armónico simple y de ahí lo llevamos, a partir de ese ejemplo, lo llevamos a lo que es la física vibratoria o los movimientos vibratorios. Y después tenemos aquellos movimientos compartidos, como pueden ser traslacionales y rotacionales. Por ejemplo, cuando lanzamos al aire un martillo, un cuchillo y lo agarramos de uno de sus extremos y generamos una fuerza, el sistema va avanzando sobre una cinemática rotacional, sobre su centro de masa, y también avanza, ¿sí? Traslacional porque va de un punto A al punto B. Y eso también tiene mucho que ver, no lo vamos a estudiar porque es demasiado complejo, pero sí está bueno por lo menos tenerlo presente. ¿Qué debemos saber como conceptos matemáticos simples, elementales? El primer punto que debemos saber es la posición, ¿sí? Cuando hablamos de posición, no es más que obviamente el desplazamiento, ¿sí? De una partícula o de una parte del cuerpo desde un punto de referencia hasta otro punto, ¿sí? Y eso está dado en un sistema de coordenadas. Entonces ahora mi primera pregunta es, ¿todos tienen conocimiento leve de lo que es un sistema de coordenadas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Es No, que, profe. Sí, sí, profe. ¿no? Bueno, ¿quién dijo no? Escuché un Yo, no. profe. yo también. Bien, Carolina, te lo voy a explicar de una manera sencilla. A lo mejor recordas esto. Cuando hablamos de un sistema coordenado, lo podemos llevar a un plano. Vos pensás ahora tu pantalla, ¿sí? Como si fuese un plano, donde vas a tener una componente, ¿sí? Un vector en vertical y un vector horizontal que lo va a cruzar. Donde se cruzan ellos dos, esa es la posición de origen, ¿sí? Bien, ¿me va siguiendo hasta ahí? No tiene como un dibujito
o algo, profe, como para mostrar. Bien, ahí lo voy a poner. A ver, vamos a dibujar acá un anotador. Coordenadas serían en el plano X. Exactamente, tal cual. Pero bueno, lo Ah, vamos a listo, ahí dibujar está. Ya me di cuenta. como para que ustedes se queden tranquilos. Lo vamos a poner Ya acá está, para que ustedes profe. lo vean. Bien, esto sería un plano de coordenadas, X, Y, como dicen ustedes. Esto es un plano de coordenadas en dos ejes, en dos dimensiones, porque tengo la dimensión en X y tengo la dimensión en Y. Pero yo lo que veo acá es un plano, ¿sí? Es una hoja, un plano directamente. Bien, entonces, todos los desplazamientos, la posición, yo la puedo poner como si fuese un punto. Miren, le voy a dibujar un punto. Vamos a suponer que dibujo un punto acá. Bien, bueno, yo ahí puedo decir que este punto se encuentra en esta posición. ¿Y cómo yo la puedo explicar esa posición? Bueno, es simple, por lo menos dentro de la matemática y la geometría. Vamos a dibujarla con una línea y le vamos a cambiar el color. Como si fuese una línea de punto. Yo tiro su proyección hasta el eje de las X y tiro su proyección hasta el eje de las Y. Y acá formo un rectángulo, obviamente, entre este vector, este vector, este vector y este vector. Vamos a suponer que esto mide 2 y esto también mide 2. ¿Sí? Bien. Esto recuerden que es un eje, como si fuese una regla. 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Y desde acá hacia la derecha también, con números positivos. 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Esto es negativo y esto es negativo para la izquierda y para abajo. Vamos a suponer que es 2 y 2, ¿cierto? Entonces, en este punto, yo, a partir de ahora, lo puedo posicionar como si fuese 2 en X, 2 puntos, 2 en Y. Y eso es mi forma de denotar este punto acá. Ah, perdón. Vamos a marcar de nuevo. Perdón, denme un segundito. Ahí está. Esto. Bien, disculpen. Entonces, en esta posición de ese punto, yo lo puedo explicar en un eje de coordenadas que está en la posición 2 en X, 2 en Y, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, yo puedo posicionar a cualquier otro punto en el espacio, ¿sí? Y trazar una coordenada de desplazamiento. Miren, lo voy a mostrar. Vamos a suponer que ahora tengo otro punto, más o menos a esta altura. Acá. Bueno, voy a tirar las proyecciones. Voy a tener una proyección así. Déjenme que voy a mover esto para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Y voy a tirar, discúlpenme la improlijidad, pero bueno, creo que se entiende lo que estoy haciendo. Y otra proyección acá. ¿Bien? Entonces vuelvo a generar un rectángulo y puedo encontrar mi valor en X y mi valor en Y. Y vamos a suponer que en este caso, este vector tiene un valor de 6X. Lo ponemos entre paréntesis, siempre así entre paréntesis. Y Ahí se 1 podría y decir que se detuvo. sí, es otro punto en el espacio. Entonces, yo ahora puedo decir que mi desplazamiento es del punto 2 2 al punto 6 1. ¿Sí? Esta es una manera muy fácil de explicar cómo los cuerpos se desplazan en función de lo que yo veo. No sé si a ustedes les pasa, voy a tratar de que lo puedan entender de este modo. Si yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que estoy viendo un partido de fútbol,
sea, lo que yo veo visualmente, nosotros vemos en 3 dimensiones, ¿cierto? Nosotros vemos la proyección en 3 dimensiones. Yo veo el plano y a su vez veo las 3 dimensiones. Pero hay muchas veces que nos ponemos nosotros como, por ejemplo, de perfil o de costado hacia algo y la vemos en 2 dimensiones. Entonces, muchas veces es más fácil explicar ese desplazamiento en 2 dimensiones que verlo en 3. Miren, voy a dar este ejemplo. Vamos a suponer que juega Boca River y van a la cancha de River. Yo soy de Boca, pero vamos a suponer que van a la cancha de River. Y saca el arquero de River y ustedes están puestos en la tribuna, en la platea. Entonces ustedes van a ver cuando saca el arquero, ¿sí?, el desplazamiento y le cae al delantero. Vamos a suponer que están justo entre medio de esa trayectoria de la pelota. Yo ahí lo que estoy viendo es solo 2 planos y vamos a suponer que están a la altura del piso, en la platea más baja. Entonces ustedes van a ver el tiro y el desplazamiento y hacia dónde cae. Pero ese movimiento, ¿sí?, ese desplazamiento en los 2 planos lo veo así. Pero ¿cómo lo ve el que está adelante, digo, en una de las populares, mirándolo de frente, o el que está atrás? Lo veo Obviamente que lo vertical ve. nomás. Exactamente, vas a ver cómo sube la pelota y cómo baja. Claro, Entonces, en otro fíjense que plano, en sí. función del marco de referencia es lo que yo puedo tratar de explicar, ¿sí?, el efecto, o en este caso el desplazamiento. No importa cómo yo me ponga. Y si me pongo de manera oblicua, evidentemente lo voy a ver en la trayectoria con la proyección en las 3 dimensiones. Entonces, cuando hablemos de posición en el espacio, ya sea en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, perdón, no le expliqué lo que es una dimensión. Cuando hablamos de una dimensión, es el desplazamiento sobre una línea recta, ¿sí? Entonces es como por decir, estoy viendo un auto que va sobre la ruta y yo lo voy viendo que se mueve del punto A al punto B. No sube, no baja, nada. Solo avanza o retrocede sobre una línea recta. Esto es una dimensión, esto es 2 dimensiones, y ahora le voy a mostrar las 3 dimensiones. Perdónenme, vamos a borrar esto. Y una de 3 dimensiones, no me dibujé con color rojo, sería cuando tengo algo así, perdón, esto que viene hacia acá. ¿Sería el plano Z, profe? Exactamente, X, Y, Z. Entonces yo acá puedo poner cualquier punto del espacio, ya después le voy a mostrar esto cuando cambie a la otra presentación, y ver en plano XZ. O sea, esto sería el plano XY y esto Z sería hacia adelante nuestro. Esto girándolo un poco de perspectiva. Eso sería un movimiento en 3 dimensiones. De cualquiera de las 3 formas lo puedo explicar, porque recuerden que la física no es más que vectores que nos van a indicar hacia dónde van estas fuerzas o estos componentes de desplazamiento. Entonces, volviendo y remarcando un poquito lo que estábamos hablando, el desplazamiento, ¿sí?, no es más que el cambio de la posición, o sea, ir de un punto al otro. Y nosotros en la física lo entendemos como un delta de x, esto es en una dimensión, solo en una dimensión, y va a ser el punto final menos el punto inicial. Ese delta es lo que nosotros conocemos como desplazamiento, es el cambio. Doy un ejemplo para que lo podamos entender. Vamos a suponer que tengo un ejercicio y digo, tengo un auto que en una línea recta que sale de los 100 metros y llega a los 900. ¿Cuánto sería su desplazamiento? 800 metros. Muy bien, 800 metros. ¿Por qué? Porque tengo 900 metros, ¿sí? Mi desplazamiento, lo vamos a poner con la letra D porque no tengo el delta, es igual a 800, perdón, 900 menos 100 metros. Esto es igual a 800 metros. Eso es el desplazamiento. ¿Estamos? Ujú. ¿Quedó Correcto. claro? Bien, es el cambio de posición. Y fíjense en que esto es indistinto de dónde arranque yo o dónde termine. O sea, es cuánto yo avance o cuánto yo me desplace. Por eso siempre se tiene en cuenta la posición inicial y la posición final. ¿Estamos? Eso es
básicamente el desplazamiento dentro de la física. Bien. Y el desplazamiento obviamente que puede ser positivo o negativo, porque si yo digo parto de 100, ¿cierto? Y voy a -300, Pero ¿sí? eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ir a -300? Ajá. No, Bien, muy buena No pregunta. siempre no, va no, a ser cero, profe, ¿no? No no. siempre va a ser cero. Y escuchen, el desplazamiento, para que ustedes lo puedan entender, es como si yo tuviese una regla, ¿sí? Y ustedes tienen el cero acá, ¿cierto? Esto es el cero. Vamos a suponer que esto es el 1 y esto es el 2. ¿Me van siguiendo? Sí, Este va sí, a ser el -1 en la recta de números y este es el -2. Entonces digo, mi posición final es -2. Mi posición inicial es 1. ¿Cuánto me desplacé? Bueno, voy hacia la izquierda. 1, 3, 2, 3. Cuando yo pongo 3. acá, Tres sería. claro. exactamente, miren, si yo me voy a la ecuación matemática, digo, mi posición final, ¿cuánto era? Dije, -2, ¿cierto? Sí, ¿Y de dónde parto? Menos, ¿sí? Parto de 1. Uno -2 menos positivo. 1. Está bien, pero es -2 menos 1, ¿sí? Porque acá tenés un signo menos. Y este es un positivo. ¿Querés ponerlo así para que nos demos cuenta? Sí. Es exactamente lo mismo. Entonces, -2 menos 1, esto es igual a -3. El desplazamiento es de 3 y con un signo negativo que me está indicando que va en sentido hacia la izquierda. O sea, en el perfecto. eje de la cosa hacia la izquierda. Ujú. Pero en valor numérico me estoy desplazando 3, ¿sí? Eso es como para que ustedes entiendan que el desplazamiento no siempre es hacia adelante, yo puedo ir hacia atrás, ¿sí? Y recuerden que es una recta con números. Y tengo mi cero, y tengo mis números positivos, y tengo mis números negativos. ¿Quedó claro? Lo mismo pasa si yo quisiera ir para arriba o hacia abajo. ¿Estamos? Correcto. ¿Entendieron eso? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, el sí. signo te va a dar la dirección, Retardado digamos. sería. ¿Cómo? No digo, sería aceleración retardada. Sería si vas para No, atrás o entiendo no, mal. no, no. Es No. como si, mirá, a ver, te quiero Te dar un indica la ejemplo dirección. claro. Tiene que ver con la dirección y el sentido hacia dónde voy. Mirá, es medio burdo el ejemplo que te voy a dar, pero a lo mejor lo entendés. Vamos a suponer que te paras en la puerta de salida de tu casa y yo te digo, haces 2 pasos hacia adelante y la puerta es el cero, ¿cierto? Entonces vos haces 2 pasos hacia adelante, tu posición final va a ser 2 y tu posición inicial es 0. Entonces 2 menos 0 es 0. Ahora yo te digo, párate de nuevo en la puerta y te digo, hace 2 pasos hacia atrás, no que vos gires, sino hace 2 pasos hacia atrás. Tu posición final va a ser -2, porque estás 2 pasos antes del 0. -0 es -2. O sea, el desplazamiento fue 2 pasos hacia atrás. Lo que está indicando es el sentido hacia dónde vas, ¿me entendés? Pero en cantidades Sí, de sí. pasos, tanto hacia adelante o hacia atrás, es el mismo número, 2. Eso quiero que lo entiendan, ¿sí? Porque el Entiendo. desplazamiento tiene que ver con el valor numérico de cuánto yo me desplazo. Y el signo tiene que indicarme hacia dónde me estoy desplazando en una dimensión. ¿Quedó claro? Bien. Sí, sí, sí. Sé que son Ok. conceptos que a lo mejor hace mucho que no lo ven, pero está bueno que nos saquemos todas las dudas. Bien. Entonces la posición es dónde está ubicada y el desplazamiento no es más que las diferencias entre las posiciones iniciales y finales. Eso es lo que es posición. Entonces, porque no puedo sacar esto. Entonces muchas veces nosotros hablamos de ese desplazamiento como la distancia recorrida, ¿sí? Y la distancia es en cantidad cuánto yo avancé, ¿sí? Y este es un concepto que está bueno que lo podamos entender. La distancia no es más que la medida de cuánto fue mi desplazamiento, ¿sí?
Eso es mi valor numérico. ¿Estamos? Y el desplazamiento tiene que ver con cómo yo me desplace, ¿sí? ¿Dónde es mi posición inicial y mi posición final en el espacio? Entonces yo le voy a traer este ejemplo para que podamos entender la diferencia entre distancia, que a veces la mal llamamos nosotros, y desplazamiento. Miren este ejemplo. Un corredor de El atletismo, corre camino. bueno, corre camino en este caso, pero puede ser esto, o un corredor de atletismo, tiene o los corredores de Fórmula 1, lo que sea, en el espacio tienen un punto de partida. Normalmente ese punto de partida es el mismo del punto de llegada, ¿sí? Franco Colapinto el domingo hizo 51 vueltas alrededor de una pista. Entonces el desplazamiento de esa pista, ¿sí? O la distancia que dice que tiene esa pista, es de 1000, creo que eran 5 kilómetros, no me acuerdo cuánto era. Vamos a suponer 5 kilómetros. Toda la vuelta demora no, tiene una distancia de 5 kilómetros. Eso es la distancia recorrida cuando yo doy una vuelta. Pero en función de desplazamiento, cuando sale de acá, en un eje, en un plano, ¿sí? De 2 dimensiones, o en una de una dimensión, o en una de 3, parte de una posición, perdón, parte de una posición, como supone que está acá en el punto 2, da toda la vuelta y vuelve a caer en la misma posición. Entonces el desplazamiento acá, que recuerden que es la posición, y la posición es un punto en el espacio, ¿sí? Es cero. ¿Entienden? Porque el punto inicial y el punto final es el mismo. Sí, ¿Van entendiendo? Sí, sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad vectorial, o sea, con la magnitud de ese vector, de cómo yo me moví de un punto y terminé en otro punto. Muchas veces ese otro punto puede ser el mismo punto de partida. Cuando el mismo punto de inicio es el mismo punto final, el desplazamiento es igual a cero, porque Cero. en el espacio yo no me moví nada, técnicamente no me moví nada. Pero sí hay un recorrido que yo hice, que es la distancia, que es el valor numérico, que es una medida escalar, como le decimos nosotros, y eso es la distancia recorrida, ¿sí? Por eso está bueno, por lo menos, entender esa diferencia entre distancia y desplazamiento. Normalmente no las mezclamos nosotros, y los ejemplos que damos hablamos de distancia, pero quiero que es distinto el desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Bien? Perfecto. En este caso, si partí del punto uno y terminás en el punto uno, sí. Que, a ver, si Sí. yo salgo del punto uno y me cruzo y termino en el punto 3, el desplazamiento del mismo, si está en la misma línea, No, ahí justamente lo ahí estás tenés diciendo vos. desplazamiento Vos entonces. pensás que acá tenés un punto en el espacio. Vamos a suponer, mira, te voy a dibujar, a ver, acá. Te voy a dibujar un eje para que vos te puedas dar cuenta, porque te acabas de responder vos solo, mira. Vamos a suponer que yo te dibujo un eje, ¿sí? Sí, Oh, pero che, me cae en el mouse este. Vamos a suponer que yo te dibujo ese eje. Ahora, te voy a dibujar la primera posición. Perdón, vamos a dibujarlo claro. así. Primera unidad y... Claro, mira, vamos a ponerle azul. Vamos a suponer que te lo dibujo acá. Esta es una posición. Claro, Y con verde, esta sería la otra posición. Entonces acá ya de por sí tenés dos posiciones distintas. Esta vino por acá, hizo toda la vuelta y terminó en esto. La diferencia de posiciones es tu desplazamiento. ¿Entendiste? más dos. Muy Claro, bien. sí, sí, Perfecto. más dos. Tal cual. No, bueno, hay que ver ahí con el eje, no Bueno, sé cómo dos. Sí, daría, hay que ver pero si es, claro, claro. si es Digo más justo dos dos, pero porque tuviste dos bueno, unidades. ahí Claro. numéricamente lo podés poner así, está bien. Todo depende cómo vos armás. Más dos, menos dos, lo que sea. Exactamente, vas a tener un valor. Esto depende cómo vos armás tu eje de coordenadas, ¿sí?
Y eso está bueno. Nosotros en la física, nosotros eso le decimos marco referencial. Y el marco referencial yo lo puedo poner donde yo quiera. Por ejemplo, ahí puedo poner el eje siendo el 1 y ver la posición que tengo en el 3. Y a lo mejor es más 2 como decís vos. El marco referencial es indistinto. Normalmente, cuando veamos movimiento, nuestro marco referencial en una dirección va a ser el horizonte, o sea, la Tierra. ¿Bien? Ese es nuestro marco referencial para poder explicar un montón de conceptos. Cuando pateo una pelota, cuando un auto va sobre la ruta, cuando yo voy caminando, todo eso en una dimensión. En dos dimensiones, mi marco referencial, o sea, mi cero del eje X, Y, lo voy a poner también sobre, no sé, cero de altitud y cero de coso. Pero lo puedo mover, por ejemplo, si quisiera explicar un tiro oblicuo, un tiro vertical, o lo que yo quiera explicar. O cuando los misiles, no sé, eh, doy este ejemplo, los aviones en la Segunda Guerra Mundial tiraban bombas, pero ellos venían a una determinada velocidad. Para poder determinar a dónde iba a caer, ellos hacían cálculos físicos y hacían estos cálculos físicos, ¿sí? Cálculos muy simples donde en función de su velocidad y en función del peso que tenía, calculaban la trayectoria que podía tener. Y eso lo ponían en el objetivo o en la mira y en función de la velocidad iba cambiando ese objetivo y la mira. Pero bueno, esos en su avión ponían su marco referencial. Por eso digo, en la física el marco referencial es bastante importante para poder explicar un montón de conceptos. Bien, entendimos posición, tenemos que entender lo que es el concepto de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la cinemática es el estudio de los cuerpos en movimiento. Y si están en movimiento, dejan de estar en equilibrio o en estado de reposo y se están moviendo. Y si se están moviendo, ¿qué significa? Que van cambiando de posición en función de quién. De una relación con el tiempo. Con el tiempo, exactamente. Entonces, la velocidad, ¿sí? No es más que al intervalo de tiempo, ¿sí? O a esa referencia del tiempo que le toma a algo desplazarse, ¿sí? De un punto A al punto B. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Sí, Sí, Entonces, la velocidad es una medida escalar, perdón, es una medida vectorial, porque estamos evaluando el desplazamiento, ¿sí? Y recuerden que este desplazamiento no son más que vectores dados en el espacio, como lo vimos recién, ¿sí? Un punto dado en el espacio. Entonces, la velocidad obviamente es ese intervalo de tiempo que tarda en hacer ese desplazamiento. Y muchas veces hablamos de la rapidez. La rapidez también es velocidad, pero es una medida escalar porque consideramos, ¿sí?, la distancia en función del tiempo. Y usted me va a decir, pero profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo. A veces la rapidez concuerda con la velocidad, pero no estamos queriendo decir lo mismo, ¿sí? Obviamente que la rapidez se refiere, como dice ahí, a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, ¿sí? Fíjense que dije la distancia que recorre, mientras que la velocidad es el intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia una dirección determinada. O sea, dicho de otra forma, desplazarse del punto inicial al punto final. Entonces, en las velocidades, obviamente que voy a tener en cuenta el desplazamiento. Mientras que en la rapidez promedio, o en la rapidez, voy a tener en cuenta la distancia. ¿Sí? Eso nos va a dar un punto de partida para poder explicar las velocidades rotacionales cuando hablemos de movimientos rotacionales. ¿Entendieron? Es lo mismo, vamos a decir ambas dos, rapidez y velocidad, como la misma variable, porque tratamos de hacer ejemplos donde lo podamos explicar desde ese lugar, pero físicamente son dos cosas distintas. ¿Bien? Acá hay un cuadrito que después ustedes lo van a tener cuando les suba esto. Entonces encontramos las diferencias entre rapidez y velocidad. Cuando hablamos, y lo explico ahora para que lo puedan tomar apunte o no, cuando hablamos de magnitudes escalares, en la física nosotros tenemos dos tipos de magnitudes. Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las vectoriales son cuando, ¿se acuerdan cuando definimos una fuerza y dijimos que era un vector, que es como una flecha? Bueno, cuando tienen un sentido, una dirección, una magnitud y un punto de origen,
Eso es una medida vectorial, ¿sí? Mientras que una medida escalar solo nos va a representar el valor numérico de ese desplazamiento, de esa distancia, de esa fuerza, lo que sea. Entonces nosotros tenemos distintas formas. Y obviamente que el concepto físico y matemático cambia entre ellos. No es lo mismo multiplicar o sumar dos vectores, como le dije yo a ustedes, que sumar o multiplicar dos unidades escalares. Eso es lo que ustedes conocen básicamente con la matemática básica, elemental que tenemos todo incorporada, ¿sí? Entonces, fíjense, la rapidez es una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial, grandes diferencias. ¿Qué característica tiene la rapidez? Involucra la distancia recorrida y el tiempo, ¿sí? Obviamente que es una magnitud escalar y siempre es positiva porque la distancia que nosotros consideramos son distancias positivas. Y usted me dice, pero profe, yo ahora les pregunto, ¿ustedes conocen distancias negativas? La No, desaceleración no es primera vez una. que lo escucho. No, 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 no no, hay. escuchen la pregunta de nuevo. ¿Ustedes conocen distancia negativa? No la magnitud de la unidad de distancia. Vamos a suponer que son metros. Ustedes, yo puedo decir esto tiene -3 metros. Y depende de dónde vos te sitúes también, creo, ¿no? Muy bien, pero Claro, fíjate lo que estás depende del diciendo, punto de Francisco. partida. Muy bien, depende de donde vos te sitúes. Pero vamos a suponer, mira, te voy a dar un ejemplo de una pileta. Cuando vos decís, ¿cuál es el hondo de una pileta? 1,5 metros. ¿Y por qué decís que es 1,5 metros? Porque Y tomás el vos, borde del agua hacia abajo. claro, Pero lo estás claro, diciendo en una medida positiva. Por claro, más de que estás yendo hacia abajo y tu cero es el ras del agua. Porque la distancia que vos medís siempre son positivas. O sea, por más de que yo tenga un número negativo, es la distancia es, acuérdate, es cuánto yo recorro. No importa si lo claro, recorro desde el fondo de la pileta hacia arriba o desde arriba hacia claro. abajo. La distancia es la misma. ¿Me Está bien. entienden? Por El punto de eso partida. la rapidez siempre va a ser positiva. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, sí. Mientras que, por ejemplo, la velocidad implica el desplazamiento y eso me está indicando un sentido y una dirección. Obviamente que es una magnitud vectorial y las velocidades sí pueden ser positivas, negativas o cero. Y vamos a decir positivas, ¿sí? Cuando avanzo en sentido positivo del desplazamiento. ¿Pero puedo tener una velocidad negativa? Sí. Cuando estoy frenando es una velocidad negativa, ¿sí? Cuando yo estoy desacelerando y estoy frenando, estoy avanzando, ¿sí? En sentido opuesto, por más que vaya hacia adelante. ¿Por qué? Porque mi velocidad va a depender de mi desaceleración. O por ejemplo, si voy hacia atrás, ¿sí? En sentido opuesto a donde yo estoy viendo mi marco de referencia, que va a ser mi cero, o un ejemplo más claro, cuando pongo reverse y voy hacia atrás y alguien está viendo, estoy teniendo una velocidad negativa. Por más de que el auto avance a 20 kilómetros por hora en marcha atrás, desde la matemática y desde los vectores y de las coordenadas, estoy teniendo una velocidad negativa. ¿Bien? Porque estoy considerando el desplazamiento. Puede ser, por ejemplo, que vos vas en el auto, chocas, y cuando chocas, rebotas para atrás, y bueno, y ahí tenés una. Tal Ahí, cual, tiene que ver algo con eso lo vamos a ver ahora después, un poco lo que es el desplazamiento o los efectos de la fuerza que te hace que vos vayas para atrás o tu cuerpo siga hacia adelante y el auto va hacia atrás y eso tiene que ver con un poco con el marco inercial, pero lo vemos más adelante porque eso está más referenciado adelante. Bien, eh, fíjense en que cómo obtenemos el resultado, dividimos la distancia por el tiempo que he recorrido y acá dividimos el desplazamiento, ¿sí? Entonces, como le explicaba yo, si me estoy desplazando en una pista de atletismo, que hago 400 metros en 1 minuto, bien,
La rapidez es cuánto hice, 400 metros en un minuto. Ahora, la velocidad, en este caso, como el desplazamiento es el punto de inicio el mismo que el punto final, obviamente que mi velocidad es cero. ¿Entendieron ese concepto? ¿Puede ¿Lo repetir, podés profe? repetir, profe? Se me cortó. Bueno, vamos de nuevo. Miren, cuando vamos a ir al ejemplo de la pista, ¿sí? Salgo de la... Tenemos un solo carril. Tengo la largada y la llegada en el mismo punto. Si yo quiero calcular cuál es mi rapidez, vamos a suponer que hice 400 metros, que fue mi distancia, en un minuto, ¿sí? Bien, entonces voy a tener 400 dividido 1, va a ser 400 metros por minuto. Mientras que si me voy a mi velocidad, mi desplazamiento en el eje de las coordenadas, salgo de un punto, vamos a suponer que va a ser 1, 1, doy toda la vuelta y termino en el mismo punto, 1, 1. Mi desplazamiento ahí es 0. 0 dividido un minuto es 0. La velocidad es 0. Y usted va a decir, pero profe, si estoy yendo yo a una velocidad, sí, pero en este caso es más conveniente decir, estoy yendo a una determinada rapidez y no una velocidad. ¿Por qué? Porque hice un movimiento en un desplazamiento donde mi inicio y mi fin es el mismo. ¿Bien? Lo doy con otro ejemplo sin considerar el desplazamiento en el mismo punto. Para que entendamos O rapidez. sea que el velocímetro Avanzo del 400 metros. auto, perdón, el Sí. velocímetro del auto sería el rapidímetro, entonces no velocímetro. Exactamente, muy bien. El velocímetro del auto mide la rapidez, no mide la velocidad. ¿Tiene las mismas unidades? Sí, tiene las mismas unidades. Ahora yo te pregunto, Francisco, ¿el auto le importa si vos vas hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿El auto sabe hacia dónde vas No, vos? No, justamente. Lo que está midiendo es cuánta distancia hace vos en un determinado tiempo. Por eso mide rapidez y no mide velocidad. Mal dicho, mal explicado, porque no tenemos en cuenta el desplazamiento. ¿Bien? Medimos rapidez. claro. Bien. Bueno, cuando hablamos de, de velocidades, eso es una velocidad promedio, como le dije yo a ustedes. Esto es una definición para que lo podamos entender. La velocidad y la rapidez también la podemos medir en un instante dado, porque pensemos en esto. Si yo me voy, espere que quiero mostrarle acá, Marco, en el punto. ¿y las unidades de medida de Sí, velocidad y rapidez son iguales? ¿Es distancia por es la tiempo? misma, exactamente, es lo mismo. Entonces nosotros muchas veces, perdón, y yo lo voy a decir de este modo, nosotros desde la física siempre vamos a hablar de velocidad, porque nos interesa saber el desplazamiento. Pero a lo mejor en la realidad nosotros a veces medimos rapidez, como le dijeron recién ustedes. O el que va en una bici tiene un medidor de velocidad en la bici. O En la mayoría de los casos, a digamos. ver, la mayoría de los casos. ¿En qué momento medimos velocidad y no rapidez? Por ejemplo, cuando nos miden la velocidad los celulares con los GPS. ¿Por qué? Porque estoy viendo la posición, ¿sí? En un plano de coordenadas y qué tiempo tarda en hacer ese recorrido. Entonces, cuando ustedes calculan, por ejemplo, cuando ustedes van y ponen el Google Maps es por posición y no es por desplazamiento. Y ahí tiene mucho que ver esto del concepto. Si Córdoba, vamos a suponer que tengo que ir a Laguna Larga, son 100 kilómetros. Si voy a 100 kilómetros tarda una hora y te subís al auto y no tardás una hora. Evidentemente podés tardar un poco más, un poco menos, pero voy a decir, pero estoy yendo 130 y tardé una hora. Bueno, esas consideraciones tienen que ver con eso. La velocidad es medida y es un promedio. El GPS lo que hace es poner
un punto inicial y un punto final y ir calculando velocidades intermedias para decirte, voy a demorar este tiempo. Ese es el promedio que te pone. Por eso medimos velocidades cuando yo calculo en el Google Maps. Pero en realidad cuando voy en el auto estoy midiendo la rapidez en la cual estoy viajando en ese momento. Bien. Cuando hablamos de velocidades, recién yo les di el ejemplo de acá, Laguna Larga, que es 100 kilómetros. Entonces, si yo quisiera hablar de una velocidad, digo, bueno, tengo el punto A en una coordenada que es Villa María, y tengo, bueno, digo acá Villa María, perdón, me olvido que ustedes están en Alma Fuerte, pero vamos a suponer que estoy en Villa María, Laguna Larga y 100 kilómetros. Entonces tengo mi posición en Villa María, mi posición en Laguna Larga, el delta de posición, ¿sí? En esos 100 kilómetros, por el tiempo, me determina la velocidad. Esa es la velocidad promedio. Pero yo puedo hacer, ¿sí? Velocidades instantáneas. ¿Y eso qué significa? Cuando este delta t, ¿sí? Lo tienda a lo más cercano a cero. O sea, puedo ir haciendo mediciones particulares. Entonces, la velocidad, esto es un arreglo matemático, termina siendo en la distancia que tardo en el mínimo tiempo que tardo. Vamos a suponer que quiero medir cada un segundo. ¿Cuánto voy avanzando cada un segundo? Bueno, perfecto. Voy avanzando, no sé, vamos a suponer 10 metros por segundo. Doy un ejemplo así burdo. Entonces, ¿qué significa? Cada un segundo yo avanzo 10 metros en posiciones. Entonces, cuando yo tiendo esto a hacer un cálculo, ¿sí? Lo más cercano al menor tiempo posible o al menor intervalo de tiempo posible, ese resultado de velocidad termina siendo igual a la rapidez en ese mismo momento. Entonces, las velocidades instantáneas y las rapidez instantánea, por eso le hice la palabra, es el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo lo más chiquito posible este desplazamiento y lo más chiquito posible este tiempo. Entonces, al equiparar el tiempo en ambas ecuaciones, el desplazamiento termina siendo el mismo valor, ¿sí? Entonces, la rapidez y la velocidad instantánea terminan siendo iguales. Este es un concepto físico para que lo tengan presente. Eh, bien, y nos queda ver este último concepto que tiene que ver con la aceleración. Y acá la palabra aceleración lo dice. Ustedes creo que experimentan. Ya me queda tan poco, así que le voy a pegar la estirada hasta el fin de año. Bueno, Cuídate, Isa, no te exijas demasiado, haz hasta donde puedas. Es mi consejo. bien, Isaías, todos vamos a hacer lo mismo que vos y vamos a llegar a este fin de año, más o menos. Vamos. Estamos todos iguales. Estamos Que todas se a la cuiden. misma. A veces uno queda el micrófono abierto. Sí, sí, Que estamos cuiden, todos perdón. iguales. No, pero no pasa nada, Isaías, era para romper un poco el marco teórico que le estoy poniendo yo. Quédate tranquilo, despreocúpate. Estamos todos iguales, todos vamos a hacer el esfuerzo. Se pasó volando hasta este año, pero los que quieren todos meses, hacer cuenta que vamos a paso de hombre. Vamos. Bueno, ¿qué nos queda ver? El concepto de aceleración. Bien, creo que todos experimentamos el concepto de aceleración, ¿cierto? Y lo digo de este modo porque recién dieron algunos ejemplos. Yo cuando voy en un auto y ya voy a esa velocidad crucero, como ustedes le dicen o decimos todo, digo, voy a 100 kilómetros por hora, no toco el pedal, voy siempre perfecto, yo hago de cuenta que es como si estuviese sentado en mi casa. Y no nos dimensionamos que estamos yendo a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Si la paso a otras unidades de medida, 100 kilómetros por hora deben ser más o menos, no sé, a ver, ya les digo, no me acuerdo bien cómo es el cambio de unidades, pero lo voy a Profe, calcular. Sí. perdón, vos recién hablaste de Villa María de Laguna Larga. Por más que vayas por autopista, en algún punto vas a frenar siempre. Va a variar esa En el- relación, digamos. Tenés momento que aceleras, tenés momento que frenas, tenés eh, curvas, trayectorias distintas, ¿sí? Por eso obviamente que por más que yo diga voy a 100 kilómetros por hora desde la salida de un punto hasta la llegada del otro, nunca te va a dar lo mismo la velocidad que la aceleración en esos, perdón, que la velocidad que la rapidez, ¿sí? Porque en la rapidez, vuelvo a decirte, consideras la distancia total que haces.
Entonces, obviamente que la rapidez, por más que vayas a 130, ¿sí? Significa que vos vas a hacer todo ese desplazamiento en una determinada hora. Y por más de que vos en posición, según el plano, es más corto. No tiene en cuenta todas las curvas normalmente, o los desplazamientos, o como decís vos, una frenada, una acelerada, o lo que sea. Las velocidades son las que cambian, ¿sí? Esperen que quiero mostrar, de explicarle esto. 100 dividido. Miren, más o menos para que ustedes entiendan, 100 kilómetros por hora son 27 metros por segundo, más o menos. Entonces, cuando yo voy, quiero llevarlo a una unidad para que ustedes lo puedan entender. 27 metros, no sé, será un cuarto de una cuadra. Eso es lo que hacen en un segundo, ¿sí? En un solo segundo hacen casi un cuarto de una cuadra. Imagínate el Entonces golpe. uno, ¿cómo? Imagínate el golpe, o sea, cuando es Sí, uno choca, ¿no? tal cual, frenamos a cero, imagínense. O sea, en un choque frenamos a cero. Pero al que voy al concepto de aceleración, primero lo vamos a tratar de entender lo que es la aceleración. Básicamente en la física es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, yo voy a ir primero el concepto de una velocidad constante. Cuando yo voy a 100 kilómetros por hora o a 27 metros por segundo, pero voy constante, no hay ningún cambio y no lo siento, y eso es lo más constante, y voy con el mejor auto, con la mejor tecnología, yo adentro, sentado, es como si estuviese sentado acá en mi casa. No voy a sentir el viento, no voy a sentir nada, porque obviamente estoy adentro de un auto, pero no voy a sentir ninguna fuerza, porque la suma de las fuerzas, vuelvo a lo que repasamos en la estática, al ir a una velocidad constante, la sumatoria de fuerza es igual a cero. No hay una fuerza que me esté empujando hacia adelante y no hay una fuerza que me esté empujando hacia atrás. ¿Está? Están igualadas todas las fuerzas. Entonces ahí, cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. Pero ¿cuándo la sentimos? Cuando quiero pasar un camión. Todos manejamos, todos somos acompañantes. Y cuando alguien va a pasar, ¿qué sentimos? Sentimos de que empieza a cambiar su velocidad con respecto al tiempo. Ya no viaja a 27 metros por segundo, sino que va teniendo cambios graduales con respecto al tiempo. En el primer segundo hace 28, en el segundo hace 29, en el tercer segundo hace 30, en el cuarto segundo hace 31, y yo ahí voy subiendo mis cambios de velocidades por cada segundo. Entonces, en esa sensación que yo estoy teniendo, es como si alguien viniera de atrás y me está empujando. Al empujarme de atrás en un movimiento, yo estoy sintiendo el efecto de la aceleración. Y al Ujú. tener una diferencia de velocidades, ahora me voy al desplazamiento, una velocidad inicial y una velocidad final, ¿sí? Con respecto a los tiempos iniciales y finales, entiendo ahora que estoy en una aceleración promedio. Entonces yo puedo acelerar de manera promedio o puedo acelerar de manera no promedio, pero lo que me está generando es ese concepto. ¿Cuánto cambia su velocidad con respecto a un tiempo determinado? Y eso es lo que yo siento, ya sea si alguien me acelera o si alguien me desacelera, ¿sí? En una frenada, si yo freno despacito y voy frenando de manera constante, mi desaceleración es constante también, ¿sí? Y es proporcional y la aceleración promedio la voy a considerar. Pero si yo freno de golpe, obviamente que la aceleración es instantánea o la desaceleración instantánea es mucho más brusca. Entonces, para terminar y cerrar este concepto de aceleración, tengan presente que la aceleración en la suma de las fuerzas que están interviniendo en ese cambio de movimiento es distinto de cero. Entonces yo voy a sentir la fuerza. Entonces siempre ustedes cuando estén en un momento acelerado, siempre piensen que hay algo que está haciendo fuerza para que ustedes salgan de ese estado de equilibrio. ¿Sí? ¿Quedó El motor claro? sería, profe. Más o menos el concepto de... ¿Cómo? El motor sería en ese caso. Claro, en este caso el que hace el cargo, la fuerza es el motor. Cuando yo acelero, el motor va a trabajar más y está generando más torque, que no es más que una unidad de fuerza. Y fíjense en otra cosa que yo les voy a decir. La aceleración, si yo divido la velocidad, vamos a suponer metros por segundo, dividido segundo, me queda como unidad de aceleración metros
cuando digo por es dividido, ¿sí? Dividido segundos al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que avanzo una determinada distancia en un tiempo, ¿sí? Que es elevado al cuadrado. Entonces la voy duplicando, fíjense en el tiempo y cómo afecta el cambio de distancia o de posición. Metros sobre segundo al cuadrado por la unidad de una masa, que es el cuerpo o lo que pesa una masa, no es más que Newton, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, kilogramos por metros por segundo al cuadrado es igual a un Newton. Y si recuerdan la primera parte de estática, un Newton o el Newton es la unidad de fuerza. Entonces, fíjense en que a la aceleración por la masa es igual a la fuerza. Eso lo vamos a ver después más adelante cuando veamos la dinámica y el concepto de, de Newton o de Isaac Newton con las tres leyes fundamentales de la física. Pero bueno, quedémonos con la aceleración, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y nosotros lo sentimos. La aceleración es la sentimos, ¿sí? Y es lógico pensarlo en ese lugar. ¿Bien? Quiero ver qué sigue. Bien, cortamos acá. Así podemos ver la clase que viene, movimientos rectilíneos uniformes de los distintos tipos de movimientos. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Vamos. Genial, profe. Gracias, Bien. Marco. ¿Alguna duda en Chao. particular? ¿Alguna duda de lo que hemos estado hablando? Y no, hay que Yo, repasar No, algunas no. cosas. Bueno, Mandar yo voy a ejercicio tratar. para practicar. profe, Sí. Va a mandar ejercicio para practicar. No, todavía ni siquiera vimos ejercicio. Todo esto es todo concepto teórico. Teórico. Por lo pronto, después calculo que antes del jueves les subo ya el marco teórico con unos ejercicios, pero vamos a tratar de ver ejercicio y tratar de entender estos conceptos y después vemos si hacemos algunos ejercicios. Bueno, sí, profe, esto Esto lo, lo sube, ¿no? esto lo Porque Sí, yo como que quiero repasarlo para entender un poco más, porque se me hace como muy tedioso, estoy conectada del celu y se bien, me hace Muy buena se me clase. complica para ver todo. bien. Es Quédate tranquila mucho, que mucho escrito. antes, sí, antes del jueves, lo que está ahí que yo les voy mostrando en las presentaciones es lectura, no hay nada teórico, o sea, a ver, sí hay teórico, obviamente, porque están las definiciones, pero es lectura, o sea, lo pueden encontrar acá. Yo quiero llevarles tranquilidad a ustedes que lo que encuentren acá lo van a encontrar hoy con los teléfonos, con internet, con todo. O sea, hoy uno entra y pone qué es lo que es movimiento, qué es lo que es desplazamiento, y relativamente el concepto general está. Yo trato de llevarlos a ustedes de un lugar donde la física la puedan entender. Yo me quiero quedar con eso, como se le dije en la primera clase. Si ustedes logran entender la física, después lo que se propongan es todo válido, ¿sí? Yo les subo material, obviamente que es un material de guía, no es, no quiero que sea totalmente de estudio desde ahí, porque uno va sacando información de los libros y tengo las clases armadas, pero quédense tranquilos que si alguno quiere más, yo les subo los libros, no tengo drama, y en los libros también la física se explica desde el ejemplo. Es muy difícil querer explicar un concepto si no lo ejemplificamos. Eso es lo que le dije siempre en la primera clase. Así que les voy a subir eso para que lo tengan y ustedes lo vayan leyendo, pero también préstenme atención en las clases y si faltan alguna clase, después escúchenla, porque normalmente la llevamos desde el ejemplo, ¿sí? Creo que es el momento donde uno le explica y donde también corrijo, porque por ejemplo, si alguno hace un comentario de algún tipo de concepto, desplazamiento, movimiento, velocidad o lo que sea, yo trato de corregirle que ese concepto está correcto, pero tiene alguna falla en el pensamiento, digo. Entonces, sea participativo y lo preguntamos, ¿sí? ¿Bien? Genial, está profe, está mal, pero bueno. no Sí. tan mal. Bueno, Excelente, profe, muchas gracias. Gracias, gracias a Marco. ustedes. Un abrazo, Buen Marco. martes. Profe. Abrazo, buen Chao, fin de. profe, Hasta gracias. luego. Profe, gracias. Chao. Chao.